y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Confesamos con fe y de todo corazón que nuestro Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Esa misericordia, esa bondad inmerecida en Cristo Jesús ha llegado a mi vida, ha llegado a tu vida. Dios no solamente nos ha bendecido, sino que nos bendijo para bendecir. Puso su palabra en nuestra boca y con la autoridad de Jesús yo te bendigo a ti, a tu casa, y oro por tu salud, para que Dios te dé prosperidad y paz y pueda edificarte hoy a través de la exposición de la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Vamos, hermanos, a leer en nuestras Biblias. Busquen conmigo en el libro de Marcos. ¿Recuerdan ustedes el texto de Marcos, capítulo 12? Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Vayan buscando. Marcos, capítulo 12. Lo tienen. Leemos desde el versículo 18 en adelante. Comencemos con el 28. Marcos 12, 28 en adelante. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Tenemos varios meses exponiendo esta serie de mensajes acerca de la unicidad de Dios, lo que yo llamo la unicidad de Dios, que Dios es uno. Dios nos ha dicho que en este pasaje, que es una cita del libro de Deuteronomio, se encierra lo que consideramos la esencia misma de la Escritura. En otro pasaje paralelo a este, semejante a este, añade con relación a este contexto que toda la ley y los profetas pende o cuelga sobre esta verdad, que Dios es uno, y el mandamiento de oír esa verdad y amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza. Y hemos estudiado por toda la Biblia que en la mente de Dios, en el diseño divino, Dios hizo todas las cosas para que sean una sola cosa. El uno está por doquier en todo el diseño de todas las obras de Dios. Nosotros estamos hablando ya de una manera
práctica, estamos hablando de la koinonía. La palabra koinonía significa, esa palabra, un tener en común, y viene de la palabra koinos, que significa común, perteneciente a varios, dicho de las cosas poseídas en común. Uno de los significados de la palabra koinonía, que es la palabra participación. Muy bien, estamos mirando todas las cosas que nosotros tenemos en común. Analizamos la salvación, por ejemplo, Dios en la naturaleza, de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. ¿Cuánto? Hoy hablan de muchos tipos de sangre, ¿no? Pero solamente hay una sangre. Dios con una sangre hizo todo el linaje de los hombres. Muy bien. El pecado hace que todos los hombres participen de lo mismo. Dice que uno pecó, luego todos pecaron. Somos participantes del pecado y también de la condenación que trae el pecado. Pero de la misma manera Cristo vino, y la Biblia dice que por un hombre vino la muerte a todos. Todos los hombres son participantes de la muerte por Adán, pero todos los hombres participan de la misma salvación por causa de Cristo. Den un aplauso al Señor por Cristo. Amén. Amén. Para Cristo salvarnos también en la redención hubo koinonía, porque Él dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cristo se hizo hombre para participar con nosotros. Amén. Para hacerse uno con nosotros y tener empatía y identificarse con nosotros. La Biblia dice, ¿para qué? Para poder ser un fiel pontífice y poder compadecerse también de nuestras debilidades. Así que Cristo se hizo uno con nosotros. Dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse. Noten que él participaba de la naturaleza divina. Él era uno con el Padre, pero él dejó a un lado ese vínculo que tenía con el Padre, lo puso a un lado, se despojó para hacerse uno con nosotros. Fíjense, el que era uno con el Padre, puso a un lado, se despojó de esa gloria para hacerse uno con nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nosotros seamos uno con el Padre. Él dijo, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad y el mundo crea que tú me enviaste. Dice, pero cuando en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los hijos nacieron de carne y sangre. Él también nació de una mujer, de la misma manera que nosotros, para participar. Nosotros también de la misma manera participamos con Cristo. El día que Cristo nació, nacimos nosotros. ¿Por qué? Porque Él nació en el lugar nuestro. La vida de Cristo es nuestra vida. Sus 33 años nos pertenecen. Son nuestros los años que vivió Jesús. Su vida es nuestra vida. Su muerte es nuestra muerte. El día que Él murió, todos nosotros en Él estamos muertos. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la palabra juntamente se usa mucho. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en Romanos capítulo 6 dice, y juntamente con Él fuimos sepultados. Y Efesios capítulo 2 dice, y juntamente con Él fuimos resucitados. Y dice, y juntamente con Él ascendimos al cielo. Y juntamente con Él estamos sentados a la diestra del Padre. Y juntamente con Él iremos eternamente a Dios cuando Él regrese. Den un aplauso al Señor. Amén. Miren cómo dice Efesios 2, 5 y 6. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso se llama participación. Gloria a Dios. Eso es koinonía. Koinonía. Quiere decir que así como Cristo participó con nosotros, o nosotros con Él, tenemos nosotros también que ser compañeros también con Él en sus tribulaciones o en sus padecimientos. Quiero que leamos 1 de Pedro capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 1 para que entendamos bien. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿Están conmigo?
Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí nos invita el apóstol que así como Cristo padeció por nosotros, nosotros también nos unamos en el mismo pensamiento. Cuando Cristo en la cruz en el Getsemaní estaba en la aflicción, mi alma está triste esta noche hasta la muerte, y el conflicto era tan grande que en vez de sudar lo que se suda, de transpirar el sudor, esa sustancia que segrega el cuerpo, él segregó sangre, porque el conflicto era tan intenso. Pero él en ese conflicto decía: Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Si tú lo puedes hacer de otra manera, y tú me puedes evitar a mí lo que viene, la vergüenza, la ignominia y el dolor de la cruz, líbrame, pero no se haga como yo quiero. Ahí Cristo dispuso su corazón, su pensamiento. Él dijo: llegó la hora de la cruz. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esto. No. Yo para eso he venido. Haz tu voluntad en mí, Dios. Quiero llevar muchos hijos a la gloria. Así que pongo mis ojos hacia Jerusalén. Voy hacia allá, hacia la cruz. Porque para eso me envió el Padre. Ese fue el pensamiento de Cristo a tu favor, para que tú también puedas participar de su victoria. Amén. Entonces dice el apóstol que como Él padeció por causa de nosotros, nos armemos del mismo pensamiento. En otras palabras, estemos dispuestos a sufrir por Cristo. Amén. Estamos saboreando el gusto de lo eterno. Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. El Padre se entregó a sí mismo, el Padre dio a su Hijo, el Padre dio su Espíritu. El Padre dio la misma vida que tenía desde el principio, la eterna, la compartió con nosotros en el Hijo. ¿Qué no ha hecho Dios? Los ángeles en Cristo Jesús han venido a cuidarnos. Somos herederos de la salvación. Él nos ha bendecido, nos ha premiado, nos ha galardonado, nos ha llenado de su gracia. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Nos libró de las tinieblas. ¿Qué no nos ha dado Dios? Somos bienaventurados porque el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Tenemos vida eterna en su nombre. Estamos completos en Él, no nos falta nada. Y ahora dice el Señor, entonces así de la misma manera que hemos recibido de Cristo el logro de su salvación, de la misma manera estemos dispuestos a llevar por doquier su vituperio. Llevando por doquier, dice Pablo, la muerte del Señor, para que la vida del Señor se manifieste en nuestra vida. Dice el apóstol, en apuros muchas veces, pero no desesperado. Atribulado en todo, pero no angustiado. Muriendo, pero aquí viviendo. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y llevando por doquier la muerte del Señor, para que la vida del Señor se manifieste en nuestra vida. Cristo llevó la muerte en el madero por nosotros para darnos la vida de su resurrección. Ahora dice el Señor: tú quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Participa conmigo de los padecimientos. La cruz de Cristo es morir al yo, morir a la carne, morir a los deseos. No vivir para nosotros. Como Cristo no vivió para Él, sino para el Padre, por amor a nosotros. De la misma manera Dios demanda que nosotros participemos. La vida cristiana es un banquete y una cruz. Todos queremos el banquete, pero no la cruz. La vida cristiana es un banquete. Fuimos invitados a participar en las bodas, a participar de la salvación. Cristo hizo un gran banquete. El reino de Dios semejante a un hombre que hizo un gran banquete y llamó a los convidados. Y los convidados no quisieron venir, se excusaron porque tenían cosas más importantes que el banquete del Señor. Dios dijo: ve a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los homeless, como decimos nosotros aquí en inglés. Ve a los necesitados, a los que andan por las calles, deambulando,
Los necesitados, tráelos. Yo quiero que se llene mi casa, que haya comida para todos, para que disfruten. Y estamos aquí en el banquete comiendo del manjar de Dios, del pan de vida, del vino glorioso. Constantemente cantamos, hay vino celestial, ese es el vino del gozo, el maná. Estamos disfrutando de la gloria de Cristo. Pero Cristo después, en el mismo capítulo que hubo banquete, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. ¿Has participado del banquete? Entonces participa también de mi cruz. Eso no es opcional. Esto no es que tomo el banquete y dejo la cruz. No, el que tome el banquete tiene que tomar la cruz también. Ambas cosas. Y eso es lo que dice aquí. Tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Hay que tener coinonía con Cristo. ¿Qué significa eso? Jesús dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, me maltrataron, a los siervos también va a ser peor para ustedes. Seréis llevados a los concilios, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Es una honra llevar los padecimientos de Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando a Juan y a Pedro lo azotaron por causa del nombre? Lo intimidaron y le dijeron que no hablaran más y les dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y ellos salieron de delante del concilio gozosos de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Lo azotaron, y el azote romano tenía metal en cada una de las ramificaciones, así que, y los judíos daban 39 azotes. No daban, eran 40, pero por no equivocarse y pasarse, porque son legalistas, daban 39. Eran 39, y imagínate los hoyos que tenían las espaldas, estaban sangrantes de ambos. Pero salieron del concilio gozosos, diciendo: estamos padeciendo por Cristo, por nuestro Señor. No es por obra, sino por gracia. Pero qué honra tan grande que por causa de Él nos están maltratando. Somos participantes de sus padecimientos. Se armaron del mismo pensamiento. Cuando Esteban lo apedreaban, Esteban, armado del mismo pensamiento, dijo: Señor, no me están humillando, me están exaltando, me están haciendo mártir, me están convirtiendo en el primer mártir cristiano. Soy la primicia de los que murieron por el testimonio de Jesús. Así que te ruego como favor, no les impute este pecado, ya que me están haciendo un bienaventurado, porque estoy muriendo por ti. Y dice que Cristo se paró, dice Hechos, que se levantó Jesús y miró a Esteban. Y dice: yo veo el cielo abierto y a Jesús parado a la diestra del Padre. Aleluya. Amén. Solamente 2 veces en la Biblia dice que Cristo se levantó. Una vez creo que es en Apocalipsis, y esta vez cuando apedreaban a Esteban. Cristo siempre está sentado, rogando, intercediendo por ti, uniéndose a tu oración, teniendo coinonía con tu oración, orando por ti. Pero cuando tú sufres por causa de Él, Él se para y dice: estoy contigo, me identifico contigo, así como tú te has identificado y tienes coinonía, y tú estás participando conmigo, que es coinonía, participar, y tienes común conmigo los sufrimientos. Yo me paro también para hacerte partícipe de la honra de sufrir por causa del Señor. Aleluya. Amén. Hay que armarse del mismo pensamiento como Cristo, participar de sus padecimientos. Mis hermanos, el mensaje, la cruz tiene 3 mensajes. Generalmente solamente hablamos de uno, pero la cruz, según el apóstol Pablo en sus enseñanzas, tiene 3 mensajes. El primer mensaje de la cruz es Cristo crucificado por nosotros. Ahí está nuestra salvación. Ahí está la gracia, ahí está la sustitución de Cristo para ocupar nuestro lugar y darnos salvación. De ahí vino la justificación y la seguridad de la vida eterna, en que fue crucificado por nosotros, a favor de nosotros, en el lugar de nosotros.
Y eso es lo que más se enfatiza en la predicación: Cristo crucificado por nosotros. Pero hay dos mensajes más, y el otro es: yo crucificado juntamente con Cristo. Ahí no dicen amén. Porque Cristo crucificado por nosotros es lo que yo recibo de Él, porque Él se hizo participante conmigo de lo que yo tenía que padecer. Él lo padeció por mí. Ahora, el otro mensaje de la cruz es: el primero es Cristo crucificado por mí. El segundo es yo crucificado juntamente con Cristo. Y el tercero es Cristo crucificado en mí. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Pablo el apóstol habla en sus enseñanzas de esos tres mensajes de la cruz. Pero en la iglesia solamente se enfatiza uno: Cristo crucificado por mí. O sea, Él ocupando mi lugar, Él participando de mis padecimientos. Pero el otro dice: yo participando con Él, juntamente con Él. Y el tercero: Él dentro de mí, crucificando mi carne con sus deseos, para yo no vivir para mí, sino para aquel que murió por mí. Aleluya. Amén. Coinonía, padecimiento, cruz. Ese es el mensaje. La cruz. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Todo lo que hay en el mundo se opone a Dios. Mi carne se opone a Dios. Mis pensamientos se oponen a Dios. Mi tendencia se opone a Dios. Todo lo que me rodea, la filosofía del mundo, se opone a Dios. El mundo está en enemistad contra Dios. Y todo lo que hay en el mundo, dice la palabra, se opone a Dios. El mundo se opone a nosotros porque dice la palabra, dijo Jesús: el mundo os aborrecerá porque no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces hay que estar dispuestos. Hoy no hay persecuciones como antes, que mataban a los cristianos y los torturaban. Hay otros tipos de persecuciones. Pero lo peor de todo, la lucha más grande contra nuestra carne, contra el mundo. Tenemos que manifestar amor a Cristo constantemente, renunciando a nuestros deseos, a la carne, a nuestra complacencia. Estamos expuestos a las burlas, al rechazo, a ser marginados, maltratados por el mundo por causa de Cristo. Hay que armarse del mismo pensamiento. El que ama a Dios se arma del pensamiento de padecer por causa de Cristo. Miren lo que dice aquí. Voy a leer el texto otra vez. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento. Diga, participantes del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Él padeció en la carne, pero para terminar con el pecado, para que tú seas libre del poder del pecado, de la condenación del pecado, de la maldición del pecado. Versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, a los hombres, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominaciones idólatras. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ellos se asombran, se maravillan, están extrañados de que nosotros no seguimos sus extravíos, sus desenfrenos. ¿Por qué? Porque ya nos hemos convertido, ya no andamos en ese camino, ya hemos dado la vuelta. Íbamos con ellos también, íbamos en la multitud, en la caravana hacia el infierno. Pero allá cuando estábamos en el abismo, Cristo nos iluminó y nos dio la vuelta para no seguir más en ese derrotero, en ese camino de muerte. Ahora le seguimos a Él.
Amén. Él nos ha convertido de las tinieblas a la luz. Y ahora dicen, estos nos han dejado, dice el mundo, estos han dejado. Ya no pertenecen al partido, ya no pertenecen al grupo, ya no son socios, ya no son participantes con nosotros. Y le decimos, ya no participamos con ustedes porque tenemos parte con Cristo. Amén. Por eso nos ultrajan. Dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y escuchen ahora, quiero que vean conmigo el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Solamente hoy es extraño que un cristiano no padezca. Siempre se han caracterizado por el dolor. Hay alguien que escribió acerca de los mártires y decía un pensamiento de un mártir, decía, apenas se vive cuando se vive en tiempos cristianos. Apenas se vive cuando se vive en tiempos cristianos. Porque morían niños pequeñitos, jovencitos, eran tirados a las fieras, a los leones. No llegaban a ser adultos los niños, eran muertos por el testimonio de Jesús. Dice, por eso apenas se vive cuando se vive en tiempos cristianos. Por más de 3 siglos la iglesia fue perseguida sin compasión. Sin compasión. Le quitaban los bienes. ¿Qué no nos hacían? No era nada extraño, era lo común llevar la cruz. Ahora viene el versículo 13 y dice, no se extrañen por eso, sino gozaos. ¿Qué cosa? Por cuanto sois ¿qué? Participantes. Ahí está la palabra. Participantes, compañeros, participantes, koinonos, participantes, compañeros de los padecimientos de Cristo. ¿Qué cosas somos? Ahí usa la palabra, la misma palabra, koinonos, de koinonía. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuántos quieren gozar de su gloria? Pues entonces vamos a gozarnos con los padecimientos. La iglesia se gozaba con los padecimientos de Cristo. Dice que salieron azotados del concilio, gozosos de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Se gozaban. Yo quiero decirte algo muy extraño. Cuando en los primeros siglos, cuando mataban a los cristianos, hubo miles y miles de cristianos que se ofrecían a martirio. Muchos andaban corriendo y cuando los encontraban daban sus vidas. Pero estos no, decían, yo soy cristiano. Ustedes andan buscando a los cristianos para matarlos. Aquí estoy yo. Y se entregaban, se suicidaban, en otras palabras, diciendo, yo quiero tener el honor de morir por Cristo. Así que, sí, no, eso no es un cuento, eso es verdad. Se ofrecían y morían por Cristo, voluntariamente. Otras palabras, yo no voy a andar corriendo. Si es una bienaventuranza morir por Cristo, aquí estoy. Andan buscando a los cristianos, yo soy uno. Mátenme si quieren. Se ofrecían voluntariamente a morir por Cristo, porque lo consideraban una honra grande morir por Cristo. Se parece mucho a nosotros, los cristianos, mucho se parece. Eran participantes de los padecimientos de Cristo. Tenían en común con Cristo los padecimientos. Dice el versículo 13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vamos a participar de su gloria aquel día. ¿Quiénes van a participar de su gloria? Cristo lo dijo.
Cristo lo dijo, que padezca aquí por causa de él va a gozar con él allá. Amén. Y dice el versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre vosotros. Wow. Cuando padecemos por Cristo, el poderoso Espíritu de Cristo reposa en nosotros. Hay una promesa de la participación del Espíritu Santo cuando padecemos por causa de Cristo. Que esa es la promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay unción más poderosa que cuando un mártir se entrega por Cristo. Ahí está la unción. Ahí reposa el poderoso Espíritu de Cristo, con la serenidad y la valentía que morían por causa del Señor. Amén. Pero yo quiero decirte que es más difícil vivir para Cristo que morir por Cristo. ¿No están de acuerdo conmigo? Cualquiera puede dar el cuerpo para morir en un momento de arrebato y de valor. Pero toda la vida vivir para Cristo, renunciar por causa de Cristo. Eso es lo que Dios pide de ti y pide de mí. Tener coinonía con Cristo. Llevar la cruz de Cristo. Si Él, que fue el maestro, fue a la cruz, yo le voy a seguir a la cruz, llevando su vituperio para ser bienaventurado, para el día de su gloria yo también participar con Él. Pablo decía a los Gálatas: desde ahora en adelante nadie me sea molesto, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Los judíos se glorían de la circuncisión. Yo tengo una señal, y son todos los azotes, vituperios y todas las cosas que he padecido por causa de Cristo. Esas son las marcas, el estigma del Señor que yo llevo en mi cuerpo. Yo soy por eso que decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, más vive Cristo en mí. Amén. Así que con el primero que tenemos que participar es con Cristo. Y después participar nosotros, como dice 2 de Corintios, que así como somos compañeros en la alegría, lo somos también en los padecimientos. Como leímos en el libro de los Hebreos, que los hebreos estaban allí con los hermanos que estaban en la cárcel sufriendo, y ellos estaban allí padeciendo. Pusimos el ejemplo de Jesús cuando se compadeció de María y de Marta en la muerte de su hermano, aunque él lo iba a resucitar, pero dice que se conmovió en espíritu y estaba allí identificándose, sintió simpatía. Es que la palabra que estudiamos es un paseo. ¿Recuerdan ustedes? Sun es con y paseo es sufrir. Sufrir con. Sun paseo, sun con y pasco, sufrir o padecer. Y estudiamos nosotros un poquito de lo que es ser solidarios, de lo que es esa palabra, que también la palabra castellana simpatía, es la misma palabra. Sympatheo es lo mismo que simpatía en castellano. Y dice dice Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 10, 34, dice: de los presos también os compadecisteis. Y estudiamos esa palabra, sympatheo. Hoy quiero compartir con ustedes, porque ahí en primera de Pedro 3:8, primera de Pedro, ya que estamos ahí, primera de Pedro 3:8, miren lo que dice aquí. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Un mismo qué? Muy bien. Un mismo sentir. Allí dice: únanse al mismo pensamiento, diga coinonía, participar del mismo pensamiento. Aquí es el mismo sentir, y es ser compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición,
sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Ahí está la palabra zumpafés, que viene de la misma palabra que estamos estudiando. Compasivos. Compasivos, unirse al mismo dolor, al mismo padecimiento de la otra persona, identificándose con la otra persona, así como Cristo lo hizo también con nosotros. Dice que Cristo pudo ser un fiel sumo sacerdote porque se compadeció de nosotros. Hebreos 2:18 dice, pues por cuanto él mismo padeció, ahí está la palabra pasco, que viene, ya le dije que la palabra se divide con y pasco, sufrir. Aquí dice en Hebreos 2:18, pues por cuanto él mismo padeció pasco, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. ¿Qué pasó con Cristo? Como él sufrió, él pues fue partícipe de nuestros dolores, ahora puede compadecerse de nosotros. Qué tremendo, sufrió por nosotros, ahora se compadece de nosotros. Porque al ponerse en el lugar nuestro, se identificó con nosotros. Sintió la simpatía con nosotros. Por eso allí en el cielo está intercediendo por nosotros. Y se puede compadecer. Dice que puede ser un fiel sumo sacerdote, porque él aprendió la obediencia por su lloro delante del Señor. Amén. Por eso el Señor hace eso mismo con nosotros. Nos pasa por el padecimiento para que podamos compadecernos de los demás. Y a veces decimos nosotros, Señor, ¿por qué? Dice Dios, lo importante no es por qué, sino para qué. La Biblia dice que Él no aflige innecesariamente a los hijos de los hombres. Pero hoy no, hoy pare de sufrir, pare de sufrir, pare de sufrir. Usted no tiene que sufrir, Cristo no lo llamó a sufrir. El reino de Dios es gozo y paz en el Espíritu. Sí, es verdad que es gozo, es verdad que es gozo. Cristo también en la cruz se gozó. Dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuál fue el gozo? El gozo de que el diablo iba a ser vencido. Pero más grande, el gozo de que el Padre iba a triunfar. Y que ahora muchos millones iban a poder ir a la salvación. Él pensó en ellos. Por eso en el dolor se gozaba. Se gozaba en el dolor. ¿Por qué? Porque él sabía para qué sufrir. Lo terrible es sufrir en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Diga, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tampoco nuestro padecimiento es en vano. Dice que Dios no entristece innecesariamente a los hijos de los hombres. Cuando Él manda dolor y sufrimiento, tiene un propósito. Amén. Es perfeccionarte, es quitarte esa flojera, esa debilidad. Ese espíritu de consentido. Entonces tú te puedes compadecer de los demás. Nadie que no sufre se puede compadecer. Solamente un ex drogadicto liberado puede compadecerse de un drogadicto. Usted lo ve, este sinvergüenza, ¿quién lo manda a meterse en el vicio? Que pague ahí, porque no dio consejo. Y usted le arremete encima una paliza encima de su dolor. Pero el que vivió eso, que vivió el infierno y salió, hasta llora cuando lo ve tirado. ¿Por qué? Porque dice, yo sé lo que es vivir en esa condición y Dios tuvo misericordia de mí. Por eso me tiro y no importa el mal olor tuyo, me tiro ahí a llorar contigo. Como mi Cristo también lloró cuando me veía en esas cunetas, en las aceras, tirado. Y tuvo misericordia de mí, me recogió. Amén. Hay misterios en Dios. Hay cosas que no entendemos. No se puede explicar los traumas, las situaciones complicadas, difíciles, vergonzosas que hemos vivido. Algunos violados, ultrajados. Pasaron por
terribles cosas en su niñez. Dicen, ¿qué es esto? No tiene sentido. Y no buscan el sentido. Todo tiene una explicación. Y Dios es soberano. Todo tiene una explicación. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo tiene una explicación. No sufrimos en vano. Sufrimos para poder sentir compasión. Para poder sentir simpatía por los que sufren. Para poder movernos a misericordia. Y estudiamos esa palabra, mis hermanos. Es un paseo. Pero hay una palabra que es sinónima, pero mucho más profunda. Y es la palabra esplanchnisomai. Es un verbo que significa ser movido en la entraña de uno. Ser movido a compasión. Anhelar con compasión. Anhelar con compasión. En otras palabras, es una compasión más profunda porque es algo que sale de las entrañas. No es simplemente que sale una lágrima por acá porque le tengo lástima, sino sale de aquí, de las entrañas. Porque eso es lo que significa esa palabra. Esplanchnisomai es el verbo, pero la palabra entraña es esplanchna. Significa ser movido a compasión, pero profundamente desde las entrañas. Y quiero compartir con algunos versículos donde Cristo sintió esto, para que ustedes lo vean. Vengan conmigo rapidito a Mateo capítulo 9. Dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión. Ahí es la palabra esplanchna, que significa compasión que sale, que brota de las entrañas. No es simplemente una compasión superficial. Es algo que sale de las entrañas. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. ¿Cómo estaban? Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cristo sintió tanta compasión que dijo: tengo que multiplicarme. Yo soy uno solo y hay mucha necesidad. Hay muchas necesidades. Quiero que ustedes oren al Padre para que haya muchos que sientan la misma compasión que yo a favor de esta gente desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. ¿Quién se compadece? El que tiene el Espíritu de Cristo. Esto es mucho más profundo. Eso es lo que dijo Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de aguas vivas. Pues en vez de ríos de aguas vivas, lo que sale compasión, dolor, a ver estas personas desamparadas, dispersas. Capítulo 14, versículo 14 de Mateo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión, esplanchna. Tuvo compasión que brota de las entrañas. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué pasó? Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciéndole: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos estaban cansados, hastiados de la gente, diciendo: despídelo ya. Ellos querían tener su break o su receso. Estamos cansados ya, tenemos mal olor a ovejas. Despide a esta gente, están hambrientas. Buscaron un pretexto para que Jesús despidiera a la gente porque estaban cansados de la gente. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dádle vosotros de comer. En otras palabras, no lo despidan así. Es bueno eludir el problema,
Pero no solamente quiero sanarlos, quiero alimentarlos para que lleguen bien a sus hogares, porque han pasado el día conmigo. Eso se llama ser consecuente, pensar en las necesidades de los demás. A veces hay personas que sufren alrededor nuestro, lo vemos llorando y ni miramos, pasamos por el lado como el levita y el sacerdote. Si nosotros comemos, ya todo el mundo comió. Si estamos bien, ya todo el mundo está bien. Y vemos y no nos importa. Botamos la comida, botamos de todo, no tenemos... Es increíble la insensibilidad. Hay que pedirle a Dios, lléname las entrañas de compasión. Ayúdame a ver las necesidades de los demás. Es fácil despedirlos, como dice el apóstol Santiago, dar una palmada, hermanito, estoy orando por ti, para que Dios te bendiga. En vez de sacar para suplir su necesidad. No se tienen que ir. El problema es de ustedes y mío, de saciar su necesidad. Compasión. Y aquí de las entrañas, de lo profundo, compartir la necesidad, identificarse, sentir simpatía, ponerse en el lugar de la persona. Capítulo 15, para que vean que era frecuente en Jesús. Capítulo 15, versículo 32. 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Siento en las entrañas compasión por la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Eso es un pastor. Eso es un pastor. Eso es un pastor. Qué glorioso, tienen 3 días viéndome predicar. Qué elocuente yo soy, qué unción tengo, que puedo durar 3 días ahí atónitos, perplejos, mirándome a mí. Pues dice Jesús, tiene 3 días sin comer. Y los discípulos estaban allá, ya ellos comían en el break. Y vamos allí, Pedro, dame un poquito del tuyo, que duren ahí todo lo que quieran. Yo tengo aquí barriga llena. No, compasión. ¿Se da cuenta usted cuando la gente está hambrienta? Cuando está cansada, cuando está necesitada. ¿O usted no lo ve? No se da cuenta, no se percata. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Eso es lo que Dios, eso es coinonía. Comencemos con los de la casa, con los de la fe. ¿Dónde está fulano que no lo vi el domingo? Se ha debilitado. ¿Por qué no viene a la iglesia? Pero si no es de mi simpatía, ni siquiera de mi país, no me saluda, es un agrio, me pasa por el lado y no me dice nada. ¿Qué me importa? Qué bueno que no está. Ay, Señor, perdónanos. Cuán lejos estamos. Compasión es participar de los padecimientos de los demás. Ya te hablé de Cristo. Ahora los padecimientos de los otros. Ármese del mismo pensamiento. Tengan el mismo sentir. Pónganse en la misma necesidad. Háganse de cuenta que usted no tiene comida. ¿Alguna vez ha pasado hambre? Ustedes no saben lo que es hambre. Yo estuve leyendo un documental en televisión hablando del hambre en el mundo. Hay 50 millones de personas que mueren de hambre. Creo que 50, creo que era, yo no sé si era cada día. Era una cosa escandalosa. Dice, en la Torre Gemelas murieron 3,000 personas y el mundo entero está escandalizado. Y hay 50 millones que mueren diariamente de hambre en el mundo. Y nadie mira para allá. Y dicen, le vamos a mostrar lo que es hambre, para que ustedes entiendan lo que es hambre. Porque usted piensa que hambre que no comí ayer ni ayer. Dice, entonces muestran un lugar en África donde había hambre. Había una mujer con 2 niños. No tenían nada que comer. Y los niños decían, mami, tengo hambre. Lloraban y lloraban. Entonces ella tomaba agua
la hervía el agua y la dejaba hervir ahí. Y echaba como palos adentro ahí y la meneaba. Y mami, ya va a estar, hijito, ya va a estar. Pues no había nada ahí. Ya va a estar, mami, ya va a estar, hijito, ya un poco. Paciencia que va a estar. Y era para que se durmieran. Porque no había nada que comer. Y se dormían. Y al otro día el mismo asunto para que se duerman hasta que caían muertos. Eso es hambre. Hambre. Hambre de tomar el cuero de una silla y hacer una sopa de cuero de la silla, de la suela de los zapatos, para comer sopa de eso, porque no hay nada que comer. Y usted bota toda esa comida todos los días, ¡ay! La tira ahí. Ay, no me gusta comida vieja, yo no como comida vieja. Comida vieja. Que Dios tenga misericordia de usted, hermano. Y yo quiero terminar por hoy leyendo el capítulo 18. No es porque no hay más, sino porque el tiempo se acaba. Capítulo 18. Terminamos aquí. Una parábola muy conocida. Vamos a leerla rapidito y digamos al texto que queremos. Versículo 21, 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. En otras palabras, compadécete de mí y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia. Ay, esa palabra movido a misericordia es planchna. Se le movieron las entrañas de compasión y le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Lo cogió por el cuello y lo ahogaba: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Noten ustedes, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En otras palabras, conmuévete con que se conmueva tus entrañas. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia? Otras palabras, ¿no debieran también a ti, que es lo que la palabra que se usa, compadecerte? Porque aquí se traduce tener misericordia. Es lo mismo de tener compasión. Es el mismo verbo que estamos estudiando. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, que yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo quiero, para que tú tengas una idea, una vez hice un estudio de los 10,000 denarios. Vienen siendo aproximadamente
en dólares americanos, en cambios de monedas, estudios que se han hecho, aproximadamente 19 millones de dólares le perdonaron a este hombre. 10,000 talentos, perdón, ¿qué quise decir? 10,000 talentos son como 19 millones de dólares. Y 100 denarios son 16 dólares americanos. Quiere decir que le perdonaron 19 millones y por 16 dólares lo metió sin compasión a la cárcel. Usted lee eso, usted se asombra, pero todos los días hacemos lo mismo. Nos olvidamos las veces que hemos llorado a Dios para que nos perdone y Él nos perdona. Y después estamos intolerantes al hermanito, porque qué cosita lo maltratamos, hacemos tantas cosas terribles. Y Dios dice, ese era el que estaba llorando para que yo le perdone y mira lo que está haciendo con su hermano. No hay compasión. El Señor se movió. De las entrañas le salió compasión. Dice, ¿no debiste tú hacer lo mismo que yo hice contigo? No te compadeciste de tu hermano. Eso es coinonía. Coinonía. Hermana Esther, cuando vamos al parque, ni siquiera quiero ir al parque para estar con mis hermanos en un asado. Imagínense, voy a estar en el hospital con ellos. Si al parque a comer no quiero ir, porque tengo cosas pendientes que hacer y no quiero estar perdiendo mi tiempo con mis hermanos. Tengo muchas cosas que hacer. Qué terrible. Voy a ir al hospital, voy a ir a pagarle la deuda al hermano, voy a ir a perdonar al hermano como Dios me perdonó a mí. Esto no para producir en ti una culpabilidad aquí, sino una compasión aquí. Y decir, Señor, perdóname, yo voy a cambiar de actitud. Porque si tú eres uno, yo tengo también que ser uno con mis hermanos. Y uno no significa un bautismo, una fe. No, un mismo dolor, un mismo sufrir, una misma necesidad, una misma crisis. Me armo del mismo pensamiento de mi hermano y el mismo sentir. Eso es coinonía. Wow. Qué diferente a lo que hemos entendido por coinonía, reunirnos y cantar juntitos. Coinonía, compañerismo cristiano. Esto es mucho más profundo. Cierra tus ojos. Lloro por ti, mi hermano. Lloro al Señor que Él te haga partícipe. Esto es lo que significa la palabra coinonía. Partícipe, compañero en las tribulaciones de los hermanos. Que tú puedas identificarte tanto, que tú te puedas meter en el dolor, en la necesidad, en la crisis de tu hermano y sentir eso que sentía Jesús, esa compasión que brotaba de las entrañas, un dolor profundo. Que Dios te dé ese sentir, porque Dios es uno y nos ha hecho uno y quiere que seamos uno en todas las cosas. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.